Y lo que voy a compartir con ustedes hoy, y te voy a mostrar la bendición y la advertencia que Jesucristo hace aquí. Y yo oro que lo que yo comparta aquí con ustedes que cause una conmoción dentro de ustedes para que ustedes profundicen en la palabra y el entendimiento, para que puedan ver y entender lo que significa permanecer en Él. Y esa es la palabra que tengo para ustedes, permanecer en Él. And ultimately to bear fruit, but my focus today will be that specific phrase, abide in Him. Y finalmente para que den fruto, pero mi énfasis hoy va a ser permanecer en Él. Now, before I get into Jesus' words and what He was saying, Entonces, antes de entrar a la palabra de Dios y verdad la palabra que dijo Jesús, I think it's important to establish the following truth. es importante establecer la siguiente verdad. There is such a thing as eternal security. Sí hay algo que es la seguridad How eterna. many of you believe that? ¿Cuánto lo pueden That creer? what Jesus Christ has done is done and it's forevermore. Que lo que hizo Jesús está hecho y lo hizo para siempre. But the way many people are peddling eternal security today is not the way it's supposed to be. Pero no es la forma en que muchos lo venden o lo presentan. In John chapter 10, Jesus says, I give you eternal life. En capítulo 10 de Juan, él dice, yo le doy la vida And eterna. he who believes in me shall never perish. Y aquel que cree en mí nunca morirá. No one will snatch you from my hands. Nadie te tomará de mis How many of you manos. believe that? How many of you ¿Cuántos pueden believe creerlo? that what Jesus has done, nobody can take away? Que lo que Jesús ha hecho por ti, nadie lo puede quitar. Jesus makes it clear that there is no outside influence that can ruin your relationship with Him. Jesús lo hace muy claro que no hay influencia externa que pueda arruinar lo que Dios ha hecho por ti. You are His and you can never be snatched away. Usted le pertenece a Él y nadie lo puede tomar de allí. I repeat, no outside influence No hay influencia externa can ruin what Jesus Christ has done. puede arruinar lo que Dios ha hecho por usted. The ruining always comes from us. El arruinar siempre viene de nosotros. That's what John is saying. Eso es lo que Juan está diciendo. What I have is so real, no power, no demon, no force, no person can take away what I've done for you. Lo que Juan está diciendo que Jesús dijo fue lo que yo he hecho por ti. No hay fuerza, poder, demonio que pueda arrebatarte y dañar lo que yo he hecho por ti. But you, Pero tú, only you, solo tú, could minimize what's been done for you. puedes minimizar lo que Dios ha hecho por ti. Only you can devalue the price that was paid for you. Solo tú puedes bajar el valor de lo que Dios ha hecho por ti. No one else. Nadie más. Because that's how great His sacrifice is. Porque así de grande es el sacrificio de Dios. First Peter establishes that we have an eternal inheritance. Primera Pedro establece que tenemos una herencia eterna. It's secure, it's imperishable, Es segura, es no perece. imperecedora. Lo sé porque lo prediqué en español, esa es la única forma que lo Imperecedora. It's incorruptible. Es incorruptible And it is currently being reserved by God for you. y está actualmente Think siendo about it. reservada para usted. How many times have you been to a nice restaurant ¿Cuántos ustedes han ido a un and restaurante you see that chévere? line going outside the door? A restaurant. Oh, y que va a un restaurante y vas allí a la The line is outside the y la door. línea está que da por afuera, da la vuelta You walk by that whole line. y tú pasas por toda esa línea You go to the front. y va a la fila y va a la frente. Excuse me, do you have a reservation? Dice, perdona, ¿tiene una reservación para mí? Why, yes, I do. Sí, tengo una reservación And it's now. y es ahora. I said, it'll be 5 minutes O tomará 5 minutos while we get your table ready. mientras preparamos tu mesa. I love the simple things in life, and to me, that is a simple, beautiful thing. Y a mí me encanta la cosa simple y para mí eso es una cosa simple y hermosa que me encanta. Now imagine eternity.
Ahora imagínate la eternidad. Multitudes upon multitudes standing before the king. Multitudes y multitudes parados a frente del trono del And then rey. it's your turn. Y entonces viene tu oportunidad. And you appear before that judgment seat of Christ. Es tu turno y allí estás parado delante del trono del juicio. They say to you, what are you doing here? Y dice, ¿y qué estás haciendo aquí? There's a place being reserved for me. Hay un lugar que está siendo reservado para usted. It's incorruptible. Es incorruptible, It's imperishable. es imperecedera. He told me that when I got here, Él me dijo que cuando yo llegara aquí, if I was faithful to him, que si yo era fiel a Él, there'd be a place for me. habría un lugar para mí. I'm sure of that. Yo estoy segura de Not eso. because somebody told me to believe it, No porque alguien me dijo que lo but creyera, because the Word of God shows it to me and the Holy Spirit confirms it. porque la palabra me lo enseña, el Espíritu Santo me lo confirma. Anybody else here? ¿Alguien más aquí? Alguien aquí que está esperando su reservación. Amén. That is secure. Eso es seguro. Our salvation Nuestra salvación and everything that comes with what God has done y todo lo que viene con ella a través de la obra de Dios is originated, es originado, it's offered, es ofrecido and currently upheld by God Himself. y es mantenido por el Señor mismo, Not us. no por nosotros. That being said, Ahora, dicho esto, we have a responsibility in this life. nosotros tenemos una responsabilidad. How many of you acknowledge that as well? ¿Y cuánto también puede? Aplaudieron cuando le tocaba al Señor. Más vale que le aplauden cuando toca tu responsabilidad. Aplaudan ahora que nos toca a nosotros también. We have a responsibility. Nosotros tenemos una responsabilidad. What you and I do with our salvation matters Lo que usted y yo hacemos con nuestra salvación importa. because it shows how important that salvation is. Porque revela cuán importante es esa salvación para nosotros. Ultimately, it shows how important God is. Y al finalmente enseña y muestra cuán importante es Dios mismo para nosotros. Our lives should be a reflection of the price that was paid for us. Nuestra vida debe ser un reflejo del precio que fue pagado por nosotros. The way you live is currently giving testimony Cómo tú vives tu vida está ahora mismo testificando de cómo tú vives. of how you value God. Cómo tú valoras a Dios. If you're here today and you're living for Him, Si estás aquí hoy, estás viviendo para Él. your life is testifying that there is nothing more important than God. Tu vida está testificando que no hay nada más importante en la vida And if que the Él. cares of this life are weighing you down today, Y si las cosas de este mundo te están a ti bajando y te then están your life aguantando, is giving a testimony as well. tu vida también está testificando That you've allowed other things to become more important than the salvation that was given que to tú has you. permitido que otras cosas sean más importantes que la salvación que Dios te ha dado. Our lives speak all the time. Nuestras vidas siempre están hablando And our lives should speak y nuestra vida debe de hablar that heaven gave its best for us. que el cielo dio lo mejor para And we nosotros can never repay what was given. y nunca podemos pagar, But we will repagarle. live every day the best we can Pero vamos a vivir todos nuestros días lo mejor que podamos to honor the King of Kings and the Lord of para Lords. honrar al Rey de Reyes y al Señor de That's what our Señores. life should be Eso es testifying. lo que nuestra vida debe estar That should be testificando. the testimony of the Eso people debe of ser God. el testimonio del pueblo de Dios. Because what God has done is secure and it is reserved in heaven for us. Porque lo que Dios ha hecho es seguro, está siendo reservado para nosotros en el cielo. But in like manner, we have a responsibility. Pero aún tenemos nosotros una responsabilidad 1 aquí. Corinthians 15 says that we are saved by the message of salvation. La 1 Corintios 15 dice que somos salvos por el evangelio The del message we mensaje. received. El mensaje que ha sido The predicado, message by which we stand. por el cual hemos recibido y el cual por la que The estamos message parados, that has saved our souls. por el cual también somos salvos. If Sí, we hold fast to the end. retiene la palabra de Dios que ha sido predicado. Unless No sea that you have believed in vain. que hayas creído en vano. You see, it's not new
But it wasn't established. Ve, hay algo que no es nuevo, pero no fue establecido. Of intellectual people that want to explain the mind of God. De personas intelectuales que quieren exclamar la mente de And they Dios. use terms like they were never really saved. Palabras como, por ejemplo, dicen, yo nunca de verdad fui salvo. Or they were not true believers. O no eran creyentes verdaderos. None of that is biblical. Nada de eso es bíblico. Those are Calvinistic points of views that are not biblically Esos founded. son puntos de calvinista que no son bíblicos. The Bible says you believed, La Biblia dice que tú crees, but you didn't hold fast. pero no se sostuvo, And your belief was in vain. no se mantuvo firme, entonces su creencia fue en Never vano. says they were never real believers. Nunca dice que no eran creyentes Never verdaderos. says they were never really saved. Nunca dice que realmente They no eran don't blame the salvos. message of the gospel in Scripture. Ellos no le culpan allí el mensaje del The work evangelio. was real. El trabajo fue The real. price paid the price that was paid was real. El precio que se pagó fue real. Forgiveness was real. El perdón fue real. Salvation was real. La salvación fue And real. your belief was real. Y tu creencia fue But real. you didn't hold on. Pero tú no te And mantuviste because you firme. didn't hold on, Y como no te mantuviste then firme, your belief was in vain. entonces tu creencia fue vana. See, the truth is that many people La verdad es que muchas will personas stand one day before God, estarán delante del Señor un día. and their belief, their convictions, they will stand worthless. Su creencia, su fidelidad, su confianza no tendrá éxito. It's not because of the message, No es por causa del and mensaje it's not because of the Savior. y no es por causa de Salvador. It's because they chose not to hold on to the end. Fue porque ellos tomaron decisión de no Listen, mantenerse there's times in our firmes. life where all we can do is hold on. Hay momentos en nuestra vida que lo único que podemos hacer es Where sostenernos, we've got no answers, donde no hay respuestas, we've got no testimonies, no tenemos testimonio, we've barely got worship that comes out of these vessels. apenas tenemos una alabanza que sale de esta vasija. But you know what you could do? Pero ¿sabes lo que puedes hacer? You just hold on. Aguántate. You just hold on, because the Bible says if you hold on, Porque dice que si tú te aguantas, la Biblia dice, you will be saved. tú serás salvo. We stand by the message that we have received. Nosotros nos paramos firmes por el mensaje que hemos sido predicados. If we hold fast to the end. Si nos mantenemos firmes hasta el final. People are going to have many excuses and reasons, Mucha gente van a tener excusas y razones, but the blame will fall squarely upon them. pero la culpa caerá sobre ellos solamente. Not God, and not the effectiveness of the message of salvation. No Dios y no el mensaje siendo efectivo. Amen? Amén. So we ready for John 15? Entonces estamos listos para Juan capítulo Estamos. 15. ¿Sí? Estamos Here we listos. go. Aquí John vamos. chapter 15, Juan capítulo 15, verses 1 and 2. versículo 1 y 2. I am the true vine, Yo soy la vid verdadera and my Father is the vine dresser. y mi padre es el labrador. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. And every branch in me that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. We are the branches. We're clear on that? Nosotros somos las ramas. No ¿ok? new details there. We No are hay the branches. detalles nuevos. Nosotros somos las ramas. And the Bible says that we're called to bear fruit. Y dice la palabra que nosotros debemos llevar And fruto. every time I've seen this scripture and shared on it, I focused on the fact that branches in Christ will bear fruit and they will be pruned. Y cada vez que yo leía esto, yo decía, bueno, los pámpanos, las ramas que están en Jesús van a llevar fruto y van a ser limpiados. Right? That's what it's clear as day there. Eso es tan claro, ¿verdad? And if we can post verse 2 up, Y si podemos postear el 1 versículo John 2, 15 verse 2, it says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré. How many of you have learned to take Jesus at his word? ¿Cuánto han podido tomar a Jesús por su palabra? Lo que Él dice, eso es lo que es. How many of you learned that? ¿Cuánto han aprendido eso? So I want you to do the same right here. Entonces quiero que hagan lo mismo aquí. According to Jesus' own words, De acuerdo a la palabra de Jesús mismo, there will be branches va a haber pámpanos, va a haber ramas that are in him, que están en Él, but don't what? pero ¿qué? Don't bear fruit. Pero no llevan fruto. Now the natural process should be
Ahora el proceso natural debe ser that a branch that abides in him bears fruit, right? que un pámpano que habita en él debe llevar fruto. But according to his own words, Pero de acuerdo a la misma palabra de Jesús, he identifies branches that don't bear fruit. él identifica pámpanos que no llevan fruto. If they didn't exist, he wouldn't mention them. Si no existieran, él no lo hubiese mencionado. He never says they're fake branches. Él no dice que son ramas de embuste They were never true branches. o que no eran ramas They were verdaderas. never connected. He doesn't say Él that. no dice que nunca estaban conectados. He says there are branches Él dice, hay pámpanos that are connected to me que están conectados a mí, that don't bear fruit. pero que no llevan fruto. And my Father Y mi Padre, will decide when, but the time will come Él va a decidir cuándo, pero Él va en su tiempo, to cut those branches. va a quitar, a cortar esos pámpanos. Do you see that there? ¿Lo ven allí? I got to be honest, I never saw that. Yo te voy a ser honesto, yo nunca lo había visto I así. thought it was impossible to be in him and not bear fruit. Yo pensé que era imposible estar en Él y no llevar fruto. Now, I spent my entire message in Dorado, Manatí, and La Piedra talking about who they are. Y yo pasé todos mis mensajes en Dorado, Las Piedras, en Manatí, hablando quiénes son estas Feel personas. free to take a list. I can't share that and then share the rest of it with you. No puedo compartir todo eso y después compartir lo que quiero compartir a ustedes. So, tomen la libertad de if you're escuchar taking notes, esos mensajes. 1 Corinthians 15 and Romans 11 draws a direct line to John 15. Pero 1 Corintios 15 y Romanos 11 te llevan alineados directamente con Juan 15. If you think that those branches are non-believers of the world, you are way off. Si tú crees que estos pámpanos son personas que no son creyentes, usted está súper mal. Those branches have a union with the vine. Ese pámpano, esta rama tiene una unión con Jesús. Those branches are connected to Jesus. Están conectados a Jesús. At the very least, they are Jews and believers. Por lo menos son judíos y son creyentes. But what I want to do this morning is not focus on that because that's very important. No quiero enfocarme hoy en el mensaje en eso, aunque eso es bien importante. What I want to focus on today Lo que yo me quiero enfocar hoy, is to show the difference between the branch that is in him quiero mostrarle la diferencia de la rama que está en él and the branch that abides in him. y la rama que permanece en él. Because later Jesus says, every branch that abides in me Porque después dice Jesús, cada rama o pámpano que permanece en mí abides fruit. da fruto. I used to think that if you're in him, you bear fruit. Yo pensaba antes que si tú estabas en él, tú dabas And I don't want to frutos. confuse you. I just want to show you the details. Yo no te quiero confundir, pero te quiero mostrar los detalles. This is not semantics. It's not wordplay. Esto no es un juego de palabras, Because later on, Jesus says, every branch that abides in me bears fruit. porque después dice Jesús, cada pámpano que permanece en mí llevará fruto. But in verse 2, it says, there are branches in me that don't bear fruit, and he will cut off. Pero el versículo 2 dice, todo pámpano que está en mí y no lleva fruto será quitado. Only in that verse does it say the branches that are in me. Solamente en ese versículo es que dice, cada pámpano en mí. The rest of the chapter only speaks about the branches that abide in me. El resto del capítulo habla de los pámpanos que permanecen en él. I read that and my mind was blown. Yo leí eso y a mí se me voló la mente. Because it's not enough to be in him. Porque no es suficiente estar en él. We're called to abide in him. Somos llamados permanecer en él. Y le voy a dar una ilustración. Is it great to come to church? It's great to come to church. ¿Verdad que es buenísimo venir a la iglesia? But is it enough to be in this place Pero es suficiente solamente estar aquí or to be the body? o ser el cuerpo. See the difference? ¿Ven la diferencia que Los hay? detalles importan. Details matter. Los detalles es importante. You see, Jesus' words in John Porque la palabra de Jesús and then en Paul's Juan epistle to the church in Rome y las cartas de Juan y de Pablo a los creyentes en Roma it was clear. fue claro.
Position is not the goal. La posición no es el objetivo. There are people who are always looking for position. Hay personas que siempre están buscando la posición. Position is not the goal. La posición no debe ser The tu position objetivo. is solely being in him. La posición simplemente estar en él. Becoming a branch, even a branch in him, Aún convirtiéndote en una rama en él, is futile if we're not abiding. es inútil si no estamos permaneciendo. Unless we're bearing fruit and continuing in his goodness. A menos que estamos dando fruto y permaneciendo en su bondad. John 15 uses one word that it's repeated over and over and over again. Juan 15 usa una palabra que se usa una y otra vez. And it is the one thing that distinguishes the branches that are cut off and the branches that remain. Y es la palabra que distingue las ramas que son cortadas y las ramas que no son cortadas. It is the key in bearing fruit and remaining fruitless. Y es la clave para poder dar fruto o no dar frutos. And that word is to abide. Y esa palabra es permanecer. You see, a branch can be in him Porque mire, la rama puede estar en él and eventually be removed. y eventualmente ser cortada. Lo dijo en el verso 2. Allí está dicho. It is possible to be in him Es posible que usted está en él and eventually be cut off. y eventualmente ser cortada. But a branch that abides Pero una rama, un pámpano que permanece, will never be removed. nunca será cortado. Anybody here have trees, fruit trees? ¿Alguno tiene aquí árboles frutales? Oye, estamos en Puerto Rico, están de madre. ¿Qué tienen? Concreto everywhere. Oye, están mal. Pastor Javi tiene. Hasta la pana crece silvestre aquí, tira una semilla ahí y va a crecer. Man. Yo soy hipócrita porque yo odiaba los árboles. I hated them. Yo odiaba los árboles. Yo estoy siendo hipócrita aquí. Every house that I have purchased, if it had fruit trees, they were gone. Todas las casas que yo compraba, si tenía árboles frutales, yo los cortaba. And in their place, I put palm trees. Y ponía palmas. Palm trees are clean. Las palmas son limpias, They're less work. menos trabajo. I think they're classy. Son como You get elegantes. some palm trees, you're just like, wow. Tú ves palmas y dices, wow, qué I drive elegante. my house and I said, man, that palm tree was expensive. Y yo paso por la casa y digo, wow, esa palma debió haber costado mucho dinero. But about a year and a half ago, Pero hace como 1 año y medio atrás, we felt God kind of nudge us to take a different style of step of faith. sentí que Dios me estaba inclinando a tomar otra forma de vida, otro estilo de vida. And the house of my dreams and the neighborhood of my dreams, I felt God was saying, give it up. Y sentí que la casa de mis sueños, en la comunidad de mis sueños, Dios me dijo, entrégalo. And I told my wife, and she thought I was crazy. Yo hablé con mi esposa y mi esposa dijo, tú estás loco. I said, let's just see what God does. Y yo dije, vamos a ver lo que el Señor hace. And in the last moment, because I gave a time frame, because it was una locura. I said, Lord, if it doesn't happen by this time, it wasn't you. Y yo le di un tiempo al Señor, porque yo le dije, si no sucede a este tiempo, yo voy a saber que no eres tú. Because I was convinced God spoke to me. Porque yo estaba convencido que Dios me había But hablado. I don't know about you, but I'm not infallible. Pero yo no sé de ti, pero yo cometo errores, yo no soy perfecto. And this didn't make any sense to me. And I said, hey, Lord, if it doesn't happen in 6 months, then it Y wasn't para mí no hacía sentido, pues yo dije, bueno, Señor, si no sucede en 6 meses, entonces pues no eras tú. you. In month 6, En el mes número 6, our house was sold for what I knew we needed for that house. nuestra casa se vendió en la cantidad que yo necesitaba que se vendiera. So I came back to the area that has my life, the church and my family. So I came back to that area. Regresé a la comunidad donde está mi iglesia, está mi familia. And we wanted to do something that would benefit us and my oldest daughter with my grandkids. Yeah. Esa es la verdad. Entonces queríamos hacer algo que beneficiara a mi hija mayor y a mis nietos. ¿Dónde están los abuelos de la nietas. casa del Señor? ¿Eh? You do things for your grandkids you're not doing for your kids anymore. Hay cosas que tú haces por tus nietos que ya tú no haces por tus hijos. Porque ya están viejos, tienen su vida.
So we decided to get a property where they could build a home. Entonces decidimos comprar una propiedad donde mi hija pudiera también construir una casa. Kind of like do a little homestead, animals, you know. Entonces hacer como una granja con animales. Sí. So we bought a house on an avocado grove. Entonces compramos una casa que está en una finca de aguacates. I have close to 100 fruit-bearing trees. Y yo tengo como 100 árboles frutales ahora. 43 of them are avocado trees. 43 de ellos son aguacates. These trees range from 50 to 70 years in age. Y algunos de estos árboles tienen 50, 70 años. And when I moved there, I didn't appreciate them. Y cuando yo llegué allí, no apreciaba estos árboles. Because there's a guy who knows trees. He says, hey, you got to prune all these trees. Porque alguien que sabe de árboles me dijo, oh, pues tú tienes que recortar todos estos árboles y mantenerlos. I said, brother, acaba con todo esto si tú quieres. I told him that. Yo le dije, acaba con ellos. And he says, you don't know what you have here. Y él dijo, tú no sabes lo que tú I tienes. see a lot of work. Yo lo que veo es mucho trabajo. I see leaves. I see fruit on the ground. Yo veo frutas cayéndose. Yo Animals veo coming in that animales que van a entrar que yo no quiero que entren. Hojas cayendo. When you know this is your home when you start loving these trees. Él dice, tú vas a saber que esta es tu casa cuando tú empieces a amar estos árboles. Este tipo está loco. I've been preaching on this for quite a while at church. Y ahora he estado predicando ya por un tiempo de esta palabra. And now it's time for the mango and avocado trees. They're starting to flower. Y ahora viene el tiempo de los mangos, y los aguacates. They're starting to flower. Y están ahora floreciendo. And I was going to cut a branch and bring it in to show it as an illustration. Y yo iba a cortar una rama y traerlo para que ustedes vieran una ilustración. Do you know that I couldn't? ¿Sabe que no pude? I could not cut one branch out of 100 trees. No pude cortar una rama de 100 árboles que yo tengo. Because I've fallen in love with Porque the trees. me he enamorado de mis árboles. Now imagine the vine dresser for you. Entonces imagínese el labrador en tu vida. And even then he says, Y aún así él dice, there will be branches habrá ramas that I will cut. que serán cortadas. That's heartbreaking. Eso es algo que quebranta el corazón. So what I want to do is bring you to a place where you examine yourself. Entonces lo que quiero es traerlo a usted a un lugar que usted se puede examinar a sí mismo. And so that you say, I don't want to be one of those branches. Para que tú digas, yo no quiero ser una de esas ramas. I wasn't called and chosen and saved so that I would be one of those branches. Yo no fui llamado, escogido para ser una de esas ramas. I've been called to abide in him, not just be in him. Yo fui llamado para permanecer en él, no solamente estar en You see, él. one branch values position. Porque ve, una rama valora la posición, The other values presence. pero el otro valora presencia. Who will you be? ¿Quién será usted? Will you value position ¿Usted va a valorar la posición or will you value presence? o va a valorar la presencia? Jesus' use of this word, El uso que Jesús le dio a esta palabra it had an impact on one of the disciples' life like nobody else. tuvo un impacto en la vida de unos discípulos como a nadie más. And it was John, Y fue a Juan, the beloved. el amado. And we know that because he says it. Y lo sabemos porque él lo dijo. Not only do they say it, he says it. No solamente los otros lo dicen, pero él mismo lo dice. When the disciples wanted to know who was going to betray Jesus, Cuando querían saber quién iba a traicionar a Jesús, who did they ask? ¿a quién le preguntaron? John, A Juan. because he was what? Porque era qué? The beloved. El amado. When he writes, what does he say? Cuando él escribe, ¿qué es lo que él dice? The one that is loved. El que es amado. He's the type of guy that had a shirt that said the beloved. Él es de los que tenía una camisa que decía el He probably amado. had a name tag. They didn't wear name tags, but he had one that said el amado. Yo sé que no había, verdad, etiqueta de nombre, pero si tuviera uno, él se lo pusiera. Disagreements. El amado. We know the disciples argued, right? We know they Sabemos que argued. los discípulos I también can imagine discutían. Peter saying to John, who do you think you are? Y Pedro diciendo quizás, yo me imagino, ¿y quién tú te crees que tú eres? El amado.
El amado. But when Jesus used that word abide, Pero cuando Jesús usó esa palabra there permanecer, is zero doubt in my mind that something woke up inside John's life. hay cero duda en mi mente que algo despertó en Juan. Do you know that in the New Testament the word abide appears 45 times in the New ¿Saben Testament? que en el Nuevo Testamento la palabra permanecer aparece 45 veces? I don't know if you're into word study. I love word study. Yo no sé si a ti te gusta estudiar la palabra, así las letras, ¿verdad? Palabras. 45 times that word appears in the New Pero Testament. 45 veces aparece la palabra permanecer. Luke uses it once. Lucas lo usa una vez. Paul uses it once. Pablo lo usa una vez. And Peter uses it one time. Y Pedro lo usa una vez. Of the remaining 42 times in all the New Testament, De lo que sobra, las 42 veces que se usa en el Nuevo Testamento, John uses it Juan lo usa 17 times. 17 veces. And when Jesus used it, Y cuando Jesús lo usó, John uses it another 25 times in his epistles. y cuando Jesús lo usó, Juan lo usó referente a Jesús Of the 25 veces más en su 42 carta. times it appears in the New Testament, En las 42 veces que aparece en el John Nuevo, is either quoting Jesus Juan está ya citando a Jesús 17 times 17 veces and 25 other times it's John. y 25 veces, otras 25 veces es Juan escribiendo. If there is an expert on abiding, Y si hay un experto en permanecer, can we agree this morning that John, the beloved, would be the expert in abiding? podemos por lo menos estar de acuerdo que Juan el amado es el experto Can we en do that? permanecer. Could we be in agreement with that? Podemos estar en acuerdo con eso por lo menos. He was known as the beloved. A ese le conocía por el amado. They called him the beloved. Lo llamaban el amado. And I'm not going to stand here and talk about his gifts and graces and the things he was good Y at. yo no voy a hablar de sus dones, su gracia, en lo que era bueno. I don't know why he was the beloved. He just was. Yo no sé por qué él era el amado, pero simplemente lo era. For those of you who have multiple children, Para ustedes que tienen a múltiples, ¿verdad? Hijos, I feel safe in saying you will die for all of your children, yo puedo decir que tú vas a morir por todos tus hijos, including the rebellious ones, aún los que son rebeldes en la casa, including the child that drives you crazy. aún aquel hijo que te vuelve You have a loco. child who drives you crazy? Tiene uno Not que te you vuelve- guys, not you guys, but most people. No ustedes, pero la Why mayoría the parents that have a child that drive you crazy? que te vuelven loco. They're usually the one that's most like you. Esos son casi siempre los que son más parecidos a ti. You see, John was not only positioned among the disciples. Juan no solamente estaba posicionado entre los discípulos. Do you want to know why John was an expert? ¿Saben por qué Juan era un experto? Because he valued the presence of Jesus Porque él Christ. valoraba la presencia de Jesús. John was always there. Juan siempre estaba allí. John was always near his Savior. Juan siempre estaba cerca de su Salvador. And he wasn't there for recognition. Y él no estaba allí para ser reconocido. At the crucifixion, Luke mentions a crowd of people Allí en la crucifixión, Lucas menciona un grupo de personas that were afar off. que estaban lejos, But by the cross, pero cerca de la cruz a group of people había un grupo de personas allá, far away, allí un poco lejos, allí but at the cross, pero en la cruz there was a group abiding. había un grupo permaneciendo. There weren't many people there. No había muchas personas allí. Only Jesus' mother, Solamente la mamá de Jesús, Jesus' aunt, la tía de Jesús, Mary Magdalene, María Magdalena and John, y Juan, the beloved, el amado, the one whom Jesus loved. el que Jesús amaba. You see, when John spoke and talked about abiding, Cuando Juan habló y discutió lo que era permanecer, you know why he did it? ¿sabe por qué lo hizo? Because he lived it. Porque él lo vivió. You want authority with the things you say? Tú quieres autoridad con las cosas que dices, Live it. vívelo.
that experience esa experiencia and that testimony y ese testimonio is why the Holy Spirit empowered him to write about it. es por la razón que el Espíritu Santo lo autorizó y lo empoderó a escribir estas palabras. As it relates to John, Y a lo que se relaciona con Juan, perdón. in him, En él, you know what it does? ¿sabe lo que hace? Check the box. Chequea la cajita de asistencia. Fui a la iglesia. Fui a la iglesia, check. Di mi diezmo. Di mi diezmo, check, Leí la Biblia. check, Oré. check. Abiding in him is not about attendance or checking the box. El permanecer en él no se trata de asistencia o chequear la It's not cajita. about events and church services. No se trata de eventos y actividades de la iglesia. Abiding in him is experiencing the very presence of God. Permanecer en él es experimentar la misma presencia de Dios. Knowing the comfort of God when your heart is broken. Saber el consuelo de Dios cuando tu corazón está quebrantado. Living in the peace of God when the storm is surrounding you. Vivir en la paz de Dios cuando la tormenta te estás rodeando. Possessing the joy of salvation Teniendo el gozo de la salvación in a life that only God can provide. en una vida que Dios solamente puede proveer. In him is positional. En Él es posicional, Occupying a place. ocupando un lugar, Sitting in a seat week after week after week. sentado en una silla semana tras semana tras semana. Abiding is about continuing. Pero permanecer es continuar, It's about holding on when you don't have a reason to hold on. es sostenerse cuando tú no tienes una razón por la cual sostenerte. It's about not letting go ever. Es no soltarte It's nunca. about continuing to the end. Es continuar hasta el fin. Come what may. No importa lo que Listen, I venga. can't give you a lesson of what it is to Mira, abide. yo no te puedo dar una lección lo que significa Because permanecer. it's not a lesson to be learned. Porque no es una clase que te puedes aprender, una It's about a lección. desire. Es un deseo, A desire to be close and a un passion. deseo, una pasión de A estar passion to be cerca, near God. de estar a To cercanía know con Dios. that you know I'm supposed to be with Him. Saber que tú tienes que estar con Dios. You cannot learn to abide. Tú no puedes aprender a permanecer. It's birthed inside of you. Eso nace dentro de uno And it's expressed in action. y se expresa con acciones. Your life testifies of Tu it and gives vida evidence of it. testifica de él y da evidencia de eso. The goal is never to congregate, El objetivo nunca es congregarse but to solamente, continue. pero And as I continuar. continue, I congregate. Y mientras continuo, entonces me The congrego. goal is not church service. El objetivo no es el The culto de la goal is to iglesia. hold on to El the end. objetivo es sostenerse And hasta el as I fin. hold on, He brings me Y here. mientras me sostengo, me With people trae who are aquí holding on, con personas que se están people who have a sosteniendo, word, con alguien que tiene una People who don't palabra, have words to say. personas que no tienen palabra que But are decir, there. pero están allí. They're not far away. No están lejos, They're there. están So He allí. can look down Que donde él with puede the very ver last breath con la that He has. misma And he suspiro can say, último "Behold y your mother. decir, aguántate, Behold amado, your ministry. aguanta tu Behold ministerio, your family. aguanta tu Behold familia, what you've been praying for. mantén tú lo que, por Where lo que He está can't orando, scream it out, donde no lo puedes gritar, but He can whisper it. pero lo puedes suspirar. And the one who is there, Y el que está allí, who doesn't want position, que no quiere who posición, doesn't want titles, que no quiere who títulos, doesn't have to be mentioned, que no tiene que ser mencionado, knows that He has the sabe master's que heart tiene el corazón del because Señor, He's there all the porque time. está allí todo el They don't have tiempo. to look for Him. No tiene que ¿Dónde está el buscarlo. hermano tal? ¿Dónde ¿Dónde está la hermana tal? That never has to Eso happen nunca tiene que suceder, because you're there. porque estás You were there allí, yesterday. estaba allí You will be ayer, here today. está aquí And hoy, when tomorrow's y change estará comes, allí you mañana. know where you're going to be? Right Sabes there dónde va a next to estar, Him. allí mismo al lado de You may él. not have the answers. Quizás no tiene la You may not be respuesta, able to preach. quizás no puede You may not be predicar, able to evangelize. quizás no puede But your evangelizar, life is a pero testimony. tu vida es un God has been testimonio, good to me. porque Dios ha sido And the bueno only conmigo. thing I can do Y lo único que is yo puedo hold hacer on to Him es until aguantarme the day He comes to hasta el rescue día my que soul. venga a rescatar It's mi hard to vida, put into words. porque no lo puse en But the palabras, only thing I've learned pero lo único que he aprendido is to hold on.
es with sostenerme everything that I have con left. todo lo que yo And tengo. if you're here today and all you can say Y is, si tú I'm estás holding aquí on, hoy, tú puedes decir, yo estoy allí sosteniéndome. you're going to make it. Lo vas a lograr. You're going to make it. Lo vas a lograr. Forget about position Olvídate de las and posiciones focus on the very presence y of Almighty God. enfócase en la presencia del Dios Todopoderoso. Amen. Let's stand up Amén. this morning. Vamos a estar en pie. Don't concern yourself No se preocupe with those branches that are in Him. con esas ramas que solamente están en Él. Pray for them. Ora por ellos. Speak to them with urgency and with love. Háblale con amor y con urgencia. Show them the difference. Muéstrale la diferencia. But don't try to judge people and find out who's abiding. Pero and no who's in trate de Him. juzgar quién está permaneciendo y quién no. Stay close to God. Solamente mantente cerca Be de near Dios. Him and hold on. Aguántate de Él y That is mantente the cerca. testimony of the beloved. Ese es el testimonio del amado. That's what it is. Eso es lo que es. You can't name John's talents and graces. No puedes hablar de los talentos y las gracias de Juan. The only thing we know is that he was close to him. Lo único que sabemos es que él estaba cerca de él. May that be said of you and me. Que eso también se diga de usted y de mí. May we value abiding more than anything. Que nosotros podamos valorar más el permanecer en And él as que I cualquier close otra in prayer cosa. here today, Y mientras yo cierro en oración, if you're here today and you've let go for whatever the y reason, si usted está aquí hoy y usted se ha soltado por alguna razón u otra, listen, come back to the branch. mira, regresa Come back to the regresa vine. a la vid. Come back to the vine. Regresa a la vid. Say, Lord, is there still a place left for me? Di, Señor, todavía hay un lugar para mí. And hold on. Y después sostente allí con todas tus fuerzas. If you're here today and you've let go, Si tú estás aquí hoy y tú te has soltado de la vid verdadera, I implore you, yo te imploro, te ruego, hold on to him. aguántate de él. Take firm hold of him. Mantente firme. There's any area of your life that you've neglected, de cuidado, Si hay alguna área de tu vida que has descuidado, man, get it right. arréglalo ya. And stay close to Jesus. Y mantente cerca de Jesús. It's different for us all. Es diferente para cada uno de nosotros. Everyone at the cross had a different testimony. Todo el mundo que estaba en la cruz tenía un testimonio diferente. But you know where they all were? Pero ¿saben dónde estaban todos? Right there at the foot of the cross. Allí, al pie de la cruz. How many of us want to be there? ¿Cuántos quieren estar allí? Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.